6 minutos de demora, es típica. Hola Alejandro, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Mil disculpas la tardanza, es típico de la persona que no maneja bien los sistemas informáticos. Espero un minuto que cierre una puerta acá donde estoy. Así ya podemos comenzar la charla del día de la fecha. ¿Cómo están todos? Veo que hay mucha gente, así que bueno, no sé si alguien quiere decir alguna palabra o empiezo yo directamente y manejo el PowerPoint. Ya les doy la bienvenida a todos formalmente, les quiero agradecer. Como ustedes saben, esta es una nueva edición de nuestro seminario en cuestiones actuales de dogmática penal. Agradezco a toda la gente que se ha hecho presente. Horacio, te cuento que tenemos acá profesores invitados de Centroamérica, también tenemos invitados de Mendoza, de Jujuy, de Tucumán, y obviamente gente de la sede centro de la facultad. Nuestro expositor, el doctor Horacio Romero Villanueva, hoy va a tratar un tema candente, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Argentina hubo una ley, ya tiene algunos años, pero que tiene sus bemoles, y él nos va a introducir en distintos aspectos de esta ley. El doctor Romero Villanueva es profesor de grado y posgrado en la Universidad del Salvador y en otras universidades, y también tiene una multiplicidad de publicaciones, artículos, libros, códigos comentados, un publicista importante. Así que bueno, Horacio, creo que con esto queda hecha la introducción y la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, evidentemente agradezco a todos los colegas que me van a escuchar. Pido la paciencia propia de un hombre que acaba de cumplir 53 años y que trata de manejarse en un mundo tecnológico extraño en muchos sentidos. Así que para hacerlo más ameno, obviamente, el encuentro, y que no termine de ser la clásica exposición magistral, vamos a hacer algo muy sencillo, preparar un PowerPoint sin perjuicio, obviamente, de hablar sobre una ley y una reforma legislativa que tiende a fines del año 2017 a la República Argentina a incorporarla a las naciones que tienen, obviamente, legislación penal específica en materia de responsabilidad de las personas jurídicas. Esto tiene que ver también con un fenómeno muy extraño que se da, y tiene que ver, yo diría, casi con una exigencia que no es propia únicamente de la República Argentina, sino que uno, cuando empieza a cotejar la legislación general a nivel iberoamericano, incluyendo el Código Español del 95, que en el año 2012 se incorpora esta figura, y después una reforma en el año 2006, va a haber un fenómeno muy extraño que hay como una especie de consenso de política criminal legislativa a nivel iberoamericano para introducir esta responsabilidad de las personas jurídicas, particularmente a partir de ciertas recomendaciones de la OECD, Organización para el Desarrollo Económico, que es interesante ver cómo la Argentina, a fin de ingresar en esta organización, rápidamente acató estas recomendaciones para poder estar dentro del consorcio de naciones que tenía legislación positiva en materia de responsabilidad de los entes ideales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la finalidad, aparentemente, de este nuevo régimen penal, como se lo puede llamar, extraño de por sí, porque la responsabilidad de las personas jurídicas se aplica a los delitos de corrupción, va a tener, a través de esta sesión, la adaptación a estos lineamientos, que en realidad ya tiene antecedentes en la legislación argentina. Había, no recuerdo, 16 legislaciones, la más importante es el régimen cambiario, el Código Aduanero, la ley de residuos peligrosos, la ley de espectáculo deportivo, la ley de riesgo de trabajo y el régimen penal tributario y la defensa de la competencia, sumado a una reforma anterior en el año 2012, 2013, que es el nuevo título del Código Penal Argentino de 1921, que es el 14º, que es el tema de los delitos contra el orden socioeconómico. Y un poco, contra el orden financiero, económico-financiero, un poco lo que a mí me llama la atención cuando tratamos de estos regímenes es ver que uno rápidamente, el sistema de política criminal, digamos, global, empieza rápidamente a sancionar, como les había explicado, en España, en Bélgica, incluso en Francia, una reforma del Código Penal,
con la idea de crear una mayor eficacia en la política de prevención y lucha contra la corrupción a través de mecanismos o incentivos que tengan como eje central o objeto de abordaje, que son las personas jurídicas, a los efectos de prevenir delitos que tengan que ver contra la administración pública por medio de la implementación de programas de integridad. Y esto es un fenómeno muy raro porque por primera vez el derecho penal va a rotar del punto de vista clásico de la retribución a una idea de prevención positiva, obviamente, y que incluso las personas o los entes ideales que cooperen durante la investigación de estos delitos con las autoridades puedan llegar no solamente a coadyuvar a una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal, sino también a reducir el ámbito de la punición producto justamente de este principio de colaboración o dilación premiada que se admite como una forma de incentivo para reducir los montos de la sanción económica, toda vez que las personas jurídicas per se no pueden recibir penas privativas de la libertad. Con lo cual, debe mencionarse que si bien la Argentina efectivamente asumió un compromiso, esto no implica establecer una presunción de responsabilidad o una responsabilidad objetiva, sino que es un régimen que lo que trata es de relacionarse contra la lucha contra el cohecho, obviamente, el cohecho transnacional, y generar un efecto disuasivo en las personas jurídicas. ¿Y por qué digo esto? Porque un poco, cuando se habla de los antecedentes legislativos, y particularmente en derecho comparado, hay tres grandes modelos. O sea, el clásico que recibió la República Argentina como heredera, obviamente, del Código Justiniano, la idea del societatis non pons delinquentes, o sea, las sociedades o los entes ideales no cometen delitos sino por medio de sus representantes, a través de la teoría organicista francesa, un poco el modelo anglosajón, que tiende a ser más bien objetivo, independientemente de que exista sujeto, y el modelo que adoptamos nosotros al fin y al cabo con esta nueva legislación es un sistema binario que, si bien prevé la sanción, la posibilidad de las personas jurídicas, la ley también trae, no lo recuerdo, pero voy a decir con el articulado exacto, la posibilidad de sancionar, obviamente, aquellos entes ideales, independientemente de la responsabilidad que pudiera caberle a los personas físicas que fueran dependientes o objetivos de la misma. Por lo cual me parece interesante que la República Argentina tiene un modelo híbrido, mixto, no es puramente objetivo, como lo admite la legislación anglosajona, sino más bien un modelo donde tenemos que pasar de alguna manera, en alguna medida, por la responsabilidad individual, y vamos a hablar del principio de culpabilidad como la base esencial para poder entender esto. Con lo cual, si me permiten decirlo, cierto tono de crítica, en realidad es un avance a los efectos de crear o adaptar el sistema penal argentino a los delitos de la lucha contra la corrupción en la administración pública dentro de estándares internacionales que adaptan a la idiosincrasia cultural normativa de nuestro país y permiten obviamente adherir a la Convención sobre lucha contra el cohecho de funcionarios públicos y extranjeros en las transacciones de carácter comercial e internacional. Lo cual es importante porque la Argentina venía siendo observada por la OCDE, particularmente porque había incorporado mediante ley 25.319 del 2001 esta convención de lucha justamente contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, pero no la había adoptado con un modelo interno para hacerla aplicable. Y un poco lo que yo quiero expresar con esta idea es que en el país, si bien existían leyes penales especiales como antecedentes, como las que nombré, el régimen penal tributario, el régimen aduanero, en realidad nuestro sistema codificado, que es la base esencial del derecho penal, no tenía, salvo la modificación que vuelvo a repetir, del título 14 del tema de los delitos contra el orden económico financiero, no teníamos antecedente de la responsabilidad de personas jurídicas, más allá de algún proyecto como el de Baigún, que incorporaba el artículo 35 bis y que había intentado alguna sistemática a través de la responsabilidad institucional, que era una tesis que sostenía el profesor Baigún, fallecido. No teníamos en realidad orgánicamente una ley. Esto lo que viene a hacer es un modelo que, si bien no es integral, ahora vamos a ver que es un modelo que solamente es adaptable a algún tipo de delitos específica y taxativamente enumerados por la ley, lo que pretende es de alguna manera
adaptar la organización, ya sea privada o con participación estatal, para implementar esta ley a fin de resguardarse los posibles problemas legales que impliquen, obviamente, a juicio del legislador, una necesidad de estándares de transparencia y prevención para manejar, como veremos, sectores o nichos de riesgo por parte de las grandes empresas. Y acá sí, antes de entrar de lleno a la explicación normativa de este régimen legal, que obviamente después de 3 años tiene cero aplicabilidad, yo vengo a buscar jurisprudencia sobre la aplicabilidad de la ley y no puedo dar algún ejemplo paradigmático para decirles la ley ya tiene aplicabilidad funcional en algún supuesto de hecho. El sistema normativo se basa generalmente en un análisis y detección de sanción de riesgos esperables en vectores propensos a cierta venalidad, con ideas más bien moralizantes de una cultura anglosajona que hacen referencia a la idea de la buena corporación. Esto es, a la idea de la cultura del cumplimiento del derecho. Y es raro para nosotros porque esta idea un poco del cumplimiento del derecho se ve más bien en un mundo donde la ética, y particularmente la ética normada a través del derecho penal, trata de mejorar la idea de que la corporación tiene un rol, como si fuera persona física, de adaptarse al derecho y de ser aceptado en esta cultura corporativa como un buen sujeto o un sujeto corporativo bueno. Con lo cual, lo que se intenta básicamente a través de la sanción de esta ley 27.401 es evitar cualquier tipo de ilícito vinculado con el fenómeno de la corrupción, ya sea por defecto de la organización o bien por el hecho de que hay una actitud por parte de la organización para prevenir que sus componentes no tengan vínculos con grupos criminales o individuos que cometan conductas desviadas. Y la ley que analizamos, tengo que decirlo con cierto epicentro, juega un poco al concepto de riesgo. Y el riesgo es un factor preponderante en la ley. ¿Por qué? Porque va a ser la variable justamente para ser el disparador de la imputación objetiva, es decir, que la función deficiente o el deficiente manejo de la gestión de riesgo va a permitir imputar a la persona jurídica con un mayor o menor exposición a la responsabilidad que la ley impone. Y en segundo lugar, porque el riesgo va a ser el principal elemento para construir un programa muy particular, que lo van a llamar programa de integridad en castellano, o mal llamado en inglés compliance. En realidad, cuando a mí me preguntan qué es el compliance, la traducción literaria en inglés es cumplir con. O sea, to complain es cumplir. Y en este sentido, una correcta identificación de los riesgos propios de cada sector o industria sirven a los efectos de construir en realidad un plan de compliance que contribuye, por un lado, a identificar en alguna medida los factores de gestión y mitigar el riesgo, como así también lograr administrar riesgos controlables a los efectos de observar programas de integridad o programas que faculten a la alta dirección de las empresas con el objetivo de evitar justamente la posibilidad de crear estos nichos de riesgo bajo la tolerancia que implica una actitud no proactiva por parte de quienes dirigen la compañía. Con esta breve reseña, el objeto del seminario hoy, más vale la pena, es mencionarlo, qué es este análisis de riesgo y cómo van a fundar o van a funcionar dos elementos a partir de la probabilidad de que un hecho ocurra y el impacto que va a tener el mismo. Ya que el programa de compliance es un proceso continuo que no se agota en un momento que es preparar el programa, sino en la actividad que desarrolla la empresa tendiente a modificar, incluso a mutar la percepción del riesgo conforme a la dinámica empresarial que despliegue en estos elementos o en estos sectores donde evidentemente hay mayor grado de probabilidad estadística de que existan corrupción. Por eso, desde el punto de vista estrictamente penal, es una ley penal como tal, pero tiene que ver también con elementos del management que implica referirnos al riesgo, a la probabilidad de que concurran conductas delictivas previstos en el artículo primero de la ley. Ya que al mencionarlo tenemos que por lo menos tener en claro que la influencia de la valoración judicial de cara a un proceso cuando se investigue la comisión por parte de una persona jurídica de algunos delitos previstos en la ley, tiende a evaluar este programa de integridad como parte del manejo del risk management que va a hacer la persona jurídica previo a la concurrencia al ilícito penal y tendrá consecuencias probablemente con relación a la posibilidad de la extinción o graduación de la sanción.
¿Qué hace el legislador argentino? Bueno, el legislador argentino es bastante inteligente, adopta un modelo taxativo, un modelo cerrado de delitos. Esto significa que los delitos van a estar enumerados en la propia ley en el artículo primero, de modo que la responsabilidad empresarial o del ente ideal va a ser solamente para los delitos enunciados en el artículo primero, que no son otros que el cohecho y el tráfico de influencia nacional o transnacional. Estos son los artículos 58 y 59 del Código Penal, la concusión, que es el artículo 268, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que es el artículo 65, el enriquecimiento ilícito del funcionario público, que es el 268, numeral 1 y 2, y el balance o informes agravados, que es el artículo 300 bis del Código Penal. Con lo cual, el sistema jurídico argentino lo que va a encontrar es limitar los delitos derivados del fenómeno de la corrupción a las infracciones que delimita el artículo primero de la 27401. Y va a tener impacto no solamente en estos delitos, sino también en las infracciones relacionadas con el derecho económico, tales como el derecho aduanero y el derecho tributario principalmente, pero también va a servir esta ley para reducir o mitigar la expectativa de multas que tengan los delitos contravencionales, toda vez que la aplicación de alguna de las premisas de prevención a partir del programa de compliance o de integridad que forman los entes ideales van a servir para reducir o mitigar el efecto de la sanción económica que corresponda justamente al derecho aduanero o tributario o contravencional en general. Valga la pena decir que la taxatividad que estoy enunciando de delitos también se manejó en el anteproyecto presentado del Código Penal en marzo del 2019, aun cuando se ampliaba un poco más de lo que prevé esta ley. Y respecto al artículo 38, la ley va a traer la posibilidad de, bueno, mejor dicho, la reforma del Código Penal ampliaba a cualquier persona de carácter privado la aplicación de la responsabilidad penal, que obviamente en parámetros de la ley 27401 es mucho más cerrada o simplemente limitada. ¿Por qué? Porque el ámbito de la operatividad por reenvío normativo, todos conocemos que un principio general en la construcción de la responsabilidad o del factor de atribución a los sujetos activos de cualquier conducta depende de la definición del destinatario de la norma. Y la ley es muy clara, o por lo menos pretende serla. ¿Por qué? Porque la propia ley, si me permiten un minuto, dice claramente que se va a aplicar la responsabilidad de las personas jurídicas en el artículo 2 a aquellos delitos que hubiesen enumerado en el artículo primero, siempre y cuando se fueran personas de existencia ideal o personas jurídicas que hubiesen actuado con capital nacional o extranjero con o sin participación estatal. Por lo cual, el primer problema que se nos plantea en la normativa en cuestión es determinar qué se entiende o qué se define por persona jurídica. Y por reenvío tenemos que ir a la legislación madre, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que en la República Argentina, por una cuestión normativa, fue puesto en vigencia en el año 2015, con lo cual mutó profundamente la raíz de nuestra legislación civil surgida del siglo XIX, y hoy tenemos uno de los códigos más modernos en el ámbito de Iberoamérica en materia de legislación unificada civil y comercial. Con lo cual, lo primero que nos remite es al artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación, que justamente habla de entes como aquellos que la legislación le da aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por su parte, el Código Civil va a establecer un régimen de responsabilidades derivado de las personas jurídicas privadas, que está previsto en el artículo 148, donde el legislador va a hacer referencia en principio a las sociedades previstas dentro de las sociedades comerciales que están previstas en una legislación especial complementaria que es la 19.550. O sea, por reenvío normativo tenemos que suponer que el artículo 148, al enumerar todos los sujetos destinatarios como entes privados o como personas privadas, vamos a encontrar que en principio, por reenvío, la legislación penal se va a referir justamente a los entes societarios que están en la 19.550. Y el artículo 148 también enumera otros sujetos ideales privados, de características privadas o personas jurídicas de carácter privado,
que nos parece, por simple lógica de reenvío, no están incluidas por cuanto la Iglesia Católica o las iglesias confesionales, las comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, los consorcios de propietarios, que serían como los condominios en otros países, la mancomunidad creo que se llama mancomunidad mancomunidad o administración mancomunada, no entran dentro del objeto, toda vez que no tienen por fin inmediato la característica propia de las sociedades comerciales, que es el fin del lucro. Por lo cual entendemos que en principio solamente se va a aplicar a las legislaciones, que obviamente en nuestra legislación hacen referencia a las sociedades comerciales. Y después el propio artículo 148 también enumera algunos sujetos como son las asociaciones o las mutuales o las cooperativas o los consorcios que en realidad nos parece que no pueden ser abarcados por el supuesto por cuanto la propia estructura del mensaje de elevación de esta ley, como así también la mera lectura del artículo primero y 2 en comentarios, no permiten incriminarlos dentro de los supuestos que incurrirían los delitos enumerados taxativamente que ya hicimos mención. Con lo cual nos parece a ojos vistas que esta dualidad que presenta la legislación es relativamente compleja. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos la afirmación? Porque el concepto de intención de combatir la corrupción es un término más bien sociológico. Nosotros no tenemos una asimilación del fenómeno de la corrupción a un delito de corrupción. Creo que el Código Italiano habla de los delitos de corrupción y alguna que otra legislación también lo tiene previsto como un delito autónomo. En realidad nosotros tenemos tipos penales dentro de nuestro ordenamiento que probablemente reflejen algunas de las características dentro del tipo objetivo de ese fenómeno fragmentario y aislado que es la corrupción, que obviamente ataca desde el punto de vista sociológico a un sistema político y, como dice Laporte, tiende a ser un fenómeno donde se obtengan prebendas a partir de determinada posición de preeminencia respecto a un funcionario o ente estatal a los efectos de obtener ventajas económicas dentro de lo que es el despliegue de la actividad del Estado. No hay que olvidar que los países en vía de desarrollo, los países con un desarrollo económico importante, el gasto estatal representa una dinámica dentro de lo que es el fenómeno de la economía que tiende que el sector privado, que muchas veces se transforma en proveedor principal del Estado, tenga esta importancia numérica. Ay, perdón. Un segundo. Ay, ay. Discúlpenme, no toqué un botón que no correspondía. Con lo cual, me parece que esta dualidad de finalidades, o sea, realizar el cometido de satisfacción estatal, es parte de la forma de distinguir y clasificar no solamente los entes estatales y no estatales, sino también la característica del fin de lucro industrial que puede tener las personas de carácter privado con participación estatal. Y esto tiene que ver con que las empresas muchas veces en la forma de desarrollo dentro de lo que se llama la dinámica de la actividad subsidiaria del Estado en el derecho administrativo, en la fase económica, muchas veces puede formar con entes ideales privados, ya sea provinciales, nacionales o estatales, sociedades mixtas, lo que llaman de economía mixta, que permiten obviamente que exista una mayor injerencia estatal dentro del sector privado, orientador o transformador, o simplemente para sostener determinados intereses públicos, donde el Estado puede conferir por vía estatutaria o reglamentaria importancia a determinada actividad que tenga por la finalidad ser sustituida y cumplida por la actividad de los particulares, con lo cual la ley también va a abarcar estos entes ideales donde exista economía mixta o de dirección por parte del Estado en un, mejor dicho, más que dirección, de participación estatal como tal. Por eso la responsabilidad en el texto es clara y dice, o el primer factor de atribución que habla la ley argentina, es la posibilidad de que el delito se cometa con intervención o en nombre o interés o beneficio. Con lo cual la ley lo que va a tratar de atribuir en este delito, esto es lo típico que tenemos acá, un segundo. Ahí.
La ley lo que va a tratar de generar en este caso es la idea de que la empresa no va a excluir la responsabilidad individual. ¿Por qué no va a excluir la responsabilidad individual? Porque la misma ley lo va a indicar como un efecto fundamental al prescribir o sancionar en su articulado que la responsabilidad del ente ideal obviamente es subsiguiente a la que puede ocurrir o puede acontecer por la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque la persona jurídica solamente puede quedar eximida de la responsabilidad como sujeto de derecho penal en tanto y en cuanto la persona física haya cometido el delito actuando en su exclusivo beneficio y sin generar ningún provecho para ella. Con lo cual tenemos un principio general que las acciones, es el artículo 6 de la persona jurídica, pueden ser condenadas aun cuando no fueran posible identificar a los responsables desde el punto de vista humano, y si aún identificados, estos sujetos no hubiesen sido obviamente habidos, o cuando identificados y habidos se comprobara que de alguna manera actuaron en beneficio o en provecho del ente ideal y con conocimiento directo en la intervención de su nombre o beneficio, con lo cual el factor de atribución que vamos a encontrar en nuestra legislación está determinado en que la responsabilidad de la empresa no excluye la responsabilidad penal individual, sino que la misma es responsable cuando los delitos mencionados se hubiesen realizado de manera directa o indirecta o con intervención o en nombre o en beneficio o interés de la propia persona. Para detenernos en este factor de atribución y dar una explicación correcta a todos ustedes, tenemos que decir que con la inclusión intervención pretende señalar que la propia entidad jurídica haya obrado como tal, pero también remite a la responsabilidad por el hecho propio, porque intervenir de alguna manera en los términos normativos significa tomar parte o hacer suyo el hecho en el cual interviene. Por lo cual se interviene por comisión, omisión o por comisión, como apuntaba el doctor Vincetti, un gran jurista fallecido recientemente, porque preponderantemente los supuestos de comisión u omisión por omisión en alguna medida se van a identificar de manera directa y claramente con el ilícito cuando se desarrolla a un alto nivel de la organización. Por eso, cabe agregar que para habilitar la imputación a la persona jurídica colectiva, tenemos que hablar de la tolerancia frente al ilícito. La falta de una respuesta a la actividad criminal detectada o la carencia de controles, le hace, por ejemplo, el programa de integridad, las auditorías, programa de ética interna, comisiones de ética o incluso mecanismos para denunciar con cierta anonimia la posibilidad de cometerse actos de corrupción y facilitando en el desconocimiento en el tiempo y la forma de lo acontecido, hacen que la empresa se ponga en una posición deliberada de no conocimiento y en esa tolerancia frente al riesgo que la va a responder. Con respecto al concepto de nombre, habilita sin ninguna dificultad la imputación del hecho cuando la acción propia de la persona jurídica sea vinculada con ella y no con el sujeto humano, o sea, por la acción representativa del órgano de las personas con funciones directivas, dentro de la entidad podrán definir la acción atribuible a aquella. Y en los supuestos de interés o beneficio, cuando se carezca una representación, aunque sea tácita, la persona jurídica que ratifique o venga de la mano de la utilidad o interés, va a ser atribuible el beneficio a la conducta ilícita va a ser atribuible al ente ideal. Mientras que en el caso de la actuación en nombre se busca conceptualizar una responsabilidad a título propio, autónomo, que muchas veces pertenece a quien representa a la persona jurídica, ya sea con carácter de mandatario, ya sea con carácter de gestor de negocios con esta representación suficiente. Y por último tenemos la utilidad. La utilidad no es otra cosa que el beneficio, que no necesariamente se tiene que reflejar en un balance patrimonial o en un incremento patrimonial, sino que se puede dar incluso en los supuestos de lavado de activos con un quebranto patrimonial que sea útil a la empresa a los efectos de eximir o blanquear dinero de origen ilícito, o a veces justamente lograr un quebranto impositivo para generar algún tipo de deducción. Con lo cual me parece que lo único que permite eximir, como habíamos anticipado,
a la responsabilidad penal de las personas jurídicas es cuando quede delimitado absolutamente, producto de la investigación penal, que el hecho fue cometido por una persona humana que, el hecho delictivo obviamente, hubiese actuado en su exclusivo beneficio y sin provecho alguna para aquella. Con lo cual, en ese caso, la persona, por lo que dispone el artículo 2 sin fines, va a poder reclamar el eximiente de punición toda vez que no va a tener ninguna consecuencia. Ahora, a contracara de esto, también la empresa, si hubiese actuado en beneficio o interés de fuera de un tercero, que carece de atribuciones o facultades para obrar en representación de ella, va a cargar con las consecuencias, obviamente, de esa gestión al momento de ratificarla, aunque fuera de manera tácita, y una ratificación tácita también implica que la empresa puede haber percibido un beneficio como con un contenido, obviamente, de carácter ilegítimo. Ahora, ¿qué es el gran problema que trae la ley? ¿Cuál? Porque para tener un sentido crítico de la ley tenemos que también, en un seminario de estas características y con tan distinguido auditorio, es ver cuáles son los problemas que plantea la ley. Y me parece que el peso mayúsculo que tiene la ley, en general, todo el andamiaje teórico hoy en día del sistema constitucional y del sistema jurídico del delito, o teórico de la teoría del delito, es el problema del principio de culpabilidad. Y yo no voy a entrar en un devaneo que los canse o los aburre con una cantidad de autores que están. Lo importante es que hay un sector de la doctrina en general, tanto en Alemania, en España, en Portugal, incluso en la Argentina, que sostienen que con rango constitucional la posibilidad del reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas no reside tanto en el problema de la capacidad de acción, sino más bien en el extracto de la culpabilidad. Y esto un poco al analizarlo dentro del campo del derecho administrativo sancionador, donde sí opera el principio de culpabilidad también, en especial, vemos que la naturaleza punitiva de las sanciones de derecho administrativo tiene también más bien un sentido retributivo preventivo que permiten presuponer una cierta culpabilidad comprobada, con lo cual no resulta tan claro cuál es el motivo jurídico penal que justifica la transferencia a una persona distinta a la que se comete el delito, particularmente cuando nos parece que uno de los problemas es que muchas veces existe esta transferencia de responsabilidad en función de una atribución formal o normada del rol por parte de los dependientes o de las jerarquías dentro de la empresa. El otro problema es que la propia ley también habla de la transformación, escisión o efusión de la empresa, con lo cual va a ser extensiva a un nuevo ente ideal la responsabilidad cometida por el sujeto anterior. Lo voy a leer textualmente para que no haya ningún tipo de error. El artículo 3 de la ley dice la responsabilidad sucesiva y en caso de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o a su absorbente. Con lo cual subsiste la responsabilidad penal, aun cuando de manera encubierta o meramente aparente se continúe su actividad económica y se mantenga identidad sustancial de clientes, proveedores y de parte o parte más relevante de ellos. Esto tiene que ver con un fenómeno que no es solamente argentino, sino sea en muchos lugares, que es el problema de lo que se dice en una terminología muy argentina, dejar morir la empresa. Estas sociedades muertas o estos entes ideales muertos generalmente son vaciados de activos, se crea una nueva sociedad, se la dota obviamente el mismo personal, casi los directivos ocupan los mismos cargos, y se produce como un vaciamiento de empresa, en realidad es un fenómeno de vaciamiento de empresa, y surge un nuevo ente ideal para diluir las deudas en una sociedad que está agonizando sobre una sociedad naciente. La ley pretende, obviamente, extender este tipo de responsabilidad con una grave lesión al principio de culpabilidad porque, obviamente, extiende la responsabilidad subjetiva y la personalidad de la pena a un nuevo sujeto ideal que un poco choca contra la lógica de la estricta culpabilidad evidenciada en el injusto que le correspondería al ente anterior y no al nuevo ente. Pero bueno, esto ya es un fenómeno que se discutía en la legislación en su momento, en la legislación aduanera, esto también lo aclaro, no es nuevo, el antecedente directo de este artículo lo van a encontrar en el Código Aduanero, que un poco lo que pretendió era reprimir la delincuencia económica que transformaba
sociedades o escindía o absorbía sociedades con el objeto de continuar dentro de la actividad ilícita. Con lo cual, si bien es una ficción legal, la responsabilidad sería un poco más compleja porque por la personalidad de la pena tendríamos que ver si hay posibilidad de transferir o tercerizarla, que en sí en el derecho privado, si bien es posible, en el derecho penal es un poco más complejo y evidentemente no se puede asociar a un efecto o a un principio de punto de vista y un naturalista, perdón, naturalístico, al asociarse la conciencia al ilícito, a la posibilidad de actuar conforme a derecho con elementos propios del principio de culpabilidad. Una culpabilidad entendida así resulta impracticable dentro de las personas jurídicas, esto es la base de la discusión, lo cual obliga a recurrir a una culpabilidad construida en la medida de apocar determinadas características sociales y particularmente de cierta dinámica en la culpabilidad social que tienda a diferenciarse la culpabilidad personal pensada en función o elaborada en función de la persona física. ¿Por qué? Porque el hecho de poder extender la responsabilidad al ente que no esté previsto no significa, perdón, al ente subsistente, no significa violar el principio de culpabilidad, toda vez que, más allá de que la concepción esté impregnado de la dignidad humana, tenemos que sostener que las personas jurídicas no participan de esa cualidad esencial que es la dignidad humana, con lo cual el principio de culpabilidad personal no es recibido de la misma manera para el caso de la punición de los entes jurídicos. Y acá me parece importante matizarlo con un poco lo que dice Hirsch, Joaquín Hirsch, que introduce esta idea de culpabilidad personal y culpabilidad corporativa o culpabilidad colectiva. O sea que para este autor la culpabilidad colectiva no debe ser confundida con la personalidad, perdón, con la culpabilidad de la persona, toda vez que uno de los integrantes de los órganos de dirección o administración de la persona jurídica no necesariamente van a estar en el proceso sumatorio de voluntades individuales y que puede ocurrir que muchas veces el autor tenga dos dimensiones distintas. Y en este sentido me parece que la propuesta de Heim de elaborar una culpabilidad por la gestión o la actividad empresaria que parta de una dimensión social no basada solamente en el déficit del sujeto individual, sino que tome en consideración la perspectiva de la actividad empresaria en sí, permite obviamente de alguna manera superar la idea de la estricta culpabilidad individual y llevarlo a la idea de un déficit que se mantenga de manera temporal y que demuestre de alguna manera que la empresa, producto de su propia actividad, aumenta un riesgo no tolerable gracias al déficit de su organización que se traduce en el tiempo en la posibilidad de la comisión de ilícitos por parte de sus agentes o directivos. Esta propuesta en un contexto de una empresa de responsabilidad, obviamente, tiene que abarcar, por lo menos, dentro de las fases de investigación, planificación, desarrollo, producción, organización, distribución o venta de los productos, el necesario control. ¿Por qué? Porque la responsabilidad va a exigir que, de acuerdo a este autor, a Heim, existan dos condiciones. Primero, un defecto en la administración de los riesgos y una relación causal con la producción de un resultado disvaluoso, con el cual el dominio de la organización de una empresa es defectuoso cuando la empresa no aplica correctivos necesarios a tiempo o descuida los programas de precaución en las fases de investigación o inversión, con lo cual la empresa quebranta deberes que permiten atribuirle manifiestamente en las distintas etapas de la fusión empresaria qué posición de garante va a tener los órganos directivos y los órganos de ejecución dentro del propio giro empresarial en razón de la posición estratégica organizacional y dentro de la posición estratégica operacional de las fases de la actividad empresaria. De manera tal que si la organización opera en un sentido vertical, la posibilidad de delegación de funciones de control o atribución de competencias en otros subsistemas para evitar las medidas de seguridad no van a permitir como punto central en el injusto de manera adentrarse en una administración defectuosa de los riesgos. Y esto tiene que ver también un poco con lo que se ve claramente en el artículo 3 de la ley, que es la regulación por dos razones. Primero, porque la ley argentina lo que permite, aparte de sancionar a la persona física, es activar la posibilidad de un modelo vicarial que adicionalmente
tenga preeminencia el defecto de organización. Y este requisito adicional es equivalente al factor subjetivo de atribución en las personas físicas. El otro problema que se nos plantea es la punibilidad. En realidad, la punibilidad de las personas o los entes ideales es un tema que ha sido materia de discusión desde los primeros congresos de las Naciones Unidas del Cairo de 1983. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en realidad la posibilidad en el artículo 8 de crear un programa de compliance o un programa de integridad, mejor dicho, la palabra española que más se asemeja al programa, a la del compliance, es la integridad, y que desde un punto de vista evolutivo lo que pretende la ley es materializar determinados pasos de prevención o determinados mecanismos de prevención, otorgando a las empresas la posibilidad de que lleven a cabo este objetivo dentro de un marco sustentable que permita adecuar sus estructuras a un control de riesgos y, según la dimensión de la empresa, a generar, obviamente, ciertos factores de prevención que impidan o incidan en la sanción eventual que le pueda acontecer a la persona jurídica. Esto tiene que ver con que el derecho penal económico, fundamentalmente el contenido del compliance, según Thomas Roche, está circunscrito justamente a la necesidad de anticipar la responsabilidad penal en función del riesgo y la reducción preventiva de esa matriz de riesgo. Y con esto hablamos de un fenómeno que es muy raro para nosotros, que es el compliance criminal, que específicamente lo que va a tratar es la evitación de la responsabilidad penal. Toda vez que no solamente nos referimos a la dirección empresarial, sino a un concepto de compliance dirigido a una completa evitación de la responsabilidad y valorando y tomando en cuenta la empresa en su conjunto y no solamente la que abarca a los directivos o socios dentro de los factores de análisis. Por eso es un problema para nosotros, uno de los principales cuestionamientos que hay sobre el criminal compliance radica justamente en poder diferenciar en sentido estricto entre cuestiones relacionadas con los fundamentos científicos y aquellos que están vinculadas con la práctica del asesoramiento. Y en este sentido, dos cuestiones que se necesitan son tener en cuenta que en realidad no son tan fáciles de separar. La práctica del fundamento científico, el asesoramiento y la práctica del asesoramiento están estrictamente vinculados. ¿Por qué? Porque la política del compliance dentro de una empresa, o un criminal compliance, está basada en el riesgo característico de la criminalidad, que reside en la necesidad de anticipar relativamente la posibilidad de manejar riesgos controlables y que no pueden prescindirse de ciertas ideas o estándares de seguridad que tengan que ver con justamente la posibilidad de delimitar, detectar y prevenir las conductas que pueden ocurrir dentro de su seno. Y a partir de esto, muchas veces el compliance program puede ser no solamente que trate de hechos omisivos, sino también de requisitos para que los hechos omisivos por parte del autor tengan capacidad de actuar como tal. O sea, y esto tiene que ver con la posibilidad de que la empresa tenga un riesgo concretado detectable, porque el riesgo detectable o aquel esfuerzo que a pesar de que la persona jurídica aprueba un programa para prevenirlo y fracasa, no podemos hablar en sí de imputarle el resultado del defecto de prevención, ya que si la empresa cumple con todos aquellos requisitos o estándares o indicadores que una organización empresarial permita el desarrollo de una cultura de fidelidad al derecho, estos mecanismos estandarizados tendrían que dar por resultado lo que es el eximiente de punición. Nuestra ley, obviamente, en el artículo 22 solamente contempla el compliance privado, esto también es una novedad, no hay compliance público, nosotros no tenemos el public compliance como pueden tener algunos otros sistemas normativos como el sistema norteamericano, con lo cual, por lo menos, las personas jurídicas privadas van a tener que adaptar estos mecanismos o consistente en el conjunto de acciones o procedimientos internos para los programas de integridad,
justamente adoptando planes de supervisión y control orientados a prevenir o detectar o corregir irregularidades o ilícitos o actos ilícitos. Fíjense que la ley no habla de injustos, sino habla de ilícitos. Y a partir del artículo 23 de la ley, tienen que contener como mínimo 3 puntos esenciales estos programas de integridad. El primero es un código de ética. 2, las reglas de procedimiento específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos o procesos licitatorios. 3, realizar capacitaciones periódicas que permitan, obviamente, que el programa de integridad llegue tanto a directores, administradores como empleados. Y en el mismo artículo se opta por la posibilidad de hacer un análisis periódico de riesgo, de mantener un canal interno de denuncias para irregularidades abierto a terceros y adecuadamente difundidos, garantizando obviamente una política de protección contra el denunciante en caso de represalias. Esto es básicamente lo que pretende la ley como programa a partir del artículo 22 y 23. Sí me parece importante es que no hay ejemplos jurisprudenciales en relación al sistema de compliance en la República Argentina. Sí, a lo mucho se aproxima en algún precedente en España con no más de 20 pronunciamientos sobre esta ley, sobre este modelo normativo en el sistema español. Resulta además que es un régimen de responsabilidad muy parecido al que el Código Español, que tiene el 2010 y el 2015, como les dije, en el artículo 31 bis, y un poco lo que yo me permito simplemente señalar, extrayendo algún fallo resonante del Superior Tribunal Español del 29 del 2 del 2016 en relación a la reforma del 2015, es que por lo menos la referencia del Supremo a fin de evaluar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia del ilícito cometido por una persona física, miembro de su organización, dijo con claridad que la ausencia de una cultura respecto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa, habría que manifestarla en forma de concretas de vigilancia y control en los comportamientos de sus directivos y subordinados, tendientes a evitar la comisión de los ilícitos enumerados en el libro segundo como posible antecedente de esa responsabilidad de la persona jurídica. Con lo cual, lo que nos dice este fallo del Superior Tribunal Español es justamente la idea vicarial de pasar por algún tipo de, antes de poder sancionar, la posibilidad de que hubiese existido dentro del ámbito de la actuación organizativa una forma concreta de vigilancia y control en el comportamiento de los directivos o subordinados para evitar la comisión del delito. Un dato más que me parece importante traer a los efectos de nuestra crítica a la legislación argentina y no aburrir a los oyentes, que ya llevamos una hora y ya lleva en demasía el discurso, es explicarles que lamentablemente nuestra legislación también trae un problema de, les paso, la denuncia espontánea. Esto es un fenómeno muy raro, que es la posibilidad de que se produzca el conocimiento del ilícito en materia de la actividad. Ay, Dios. No soy muy bueno para esto. Ahí está. Que se conozca la detección, del delito o la comisión del injusto dentro del sistema de control, con lo cual la compañía, a fin de pedir una reducción de la punibilidad, va a poder denunciar y obviamente colaborar en la investigación como una parte de los deberes normativos para obtener una exención de punición y lograr la devolución en todo caso del beneficio recibido. Esto es un poco para eximirse de pena, la empresa tiene la obligación de autodenunciar mediante los mecanismos de detección y un poco lo que está pasando, y esto también lo digo entre los asistentes porque les puede interesar, es que se ha visto un fenómeno particularmente en materia tributaria, en materia aduanera y ahora con esta ley de responsabilidad de las personas jurídicas, donde el legislador transfiere determinados deberes de dilación o de denuncia a el sujeto privado con el objeto justamente de tener que poner en conocimiento de los organismos públicos o los encargados de la represión los ilícitos que se llegan a conocimiento.
Algo más que me parezca importante con respecto a lo que a ustedes pueda parecerles de valor en la legislación argentina. Sí, me gustaría darles un último pantallazo al problema de la prescripción. En realidad la ley es muy rara porque te da un fenómeno de prescripción separado, este problema de legislar en leyes penales complementarias al Código Penal, la responsabilidad de las personas jurídicas rompe el principio de unidad de la codificación. Esto es un fenómeno que no me puedo extender, pero en realidad me llama la atención que no lo hayamos incorporado de manera sistemática en nuestro Código Penal y vemos una prescripción de la responsabilidad de las personas jurídicas de 6 años que no tiene nada que ver con, obviamente, el artículo 62 y siguientes que prescriben distintos penas. Por último, y para no extenderme más y no aburrir a los participantes, las penas que trae la ley a los efectos de hacer posible la sanción a las personas jurídicas es la multa de 2 a 5 veces el beneficio debido o indebido obtenido o que hubiese podido obtener. Esta frase me parece poco feliz, ya que crea todo un problema probatorio en materia de cálculo estimativo de proyección que resulta hasta violatorio del principio de legalidad porque es muy difícil estimar el beneficio esperable sobre una actividad ilícita. Por último, también trae la suspensión total, mejor dicho, tiene la suspensión total o parcial de actividades que no pueden ser 10 años, la suspensión para participar en concursos, solicitaciones estatales u obras de servicio público o actividades vinculadas con el Estado, que tampoco pueden exceder los 10 años, trae la posibilidad de disolver o liquidar la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de cometer delitos o esos actos fueran o constituyeran la actividad principal, la pérdida de beneficios o suspensiones de beneficios estatales, y por último, en el inciso sexto del artículo 7, va a permitir lo que es la publicación de un extracto de sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica. En realidad esto a mí me resulta hasta bastante... Entiendo el origen de este tipo de sanción, pretende modernizar la reacción penal mediante lo que es la sanción moral a las empresas. Lo que pasa que reconozco que las penas infamantes en nuestra legislación están prohibidas y esta idea de publicar un extracto de sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica resulta bastante gracioso. Yo toda vez que no me imagino una compañía o una empresa de características argentinas que su prestigio reputacional respecto, ¿hay algún otro punto que me parece importante? Sí, la ley prevé un fenómeno que se da a partir de la ley del arrepentido, que son los acuerdos de colaboración eficaz. O sea, la persona jurídica puede acordar con el Ministerio Público acuerdos de colaboración que permiten cooperar para revelar o dar o aportar datos útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos. Esto tiende a haber una negociación entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal. La legislación en materia procesal ha sido receptada por el Código Procesal Penal Federal y me parece que con este pantallazo general queda más o menos zanjado el tema. Para cerrar y dar una conclusión final a lo expuesto, y obviamente solamente para dar un cierre y no aburrirlo, o sea que llevo justamente una hora hablando, mejor dicho 50 minutos, creo que construir la culpabilidad de la colectiva de las personas jurídicas de manera independiente a sus integrantes todavía tiene un camino muy largo para recorrerse y el punto de inflexión está determinado generalmente por el hecho propio y no el ajeno, y esto tiene que ver cómo engarza la actividad defectuosa de la empresa o el accionar defectuoso y no tanto por el hecho ajeno cometido por sus integrantes. Me parece que a la larga va a haber que atemperar de alguna manera y reducir de manera drástica el management como un requisito y ver si esta observancia de los programas de integridad para la prevención del delito realmente no son otro mecanismo que tiene la política criminal legislativa de características anglosajonas de manejarse particularmente a partir de un cierto estándar de operatividad para economías de gran volumen y no para economías en estado de desarrollo como las nuestras, que no llegan tampoco a tener volúmenes de actividad económica que justifican, obviamente, toda la adopción de mecanismos de prevención a los efectos de tener muchas veces parámetros que eximan o reduzcan la pena,
cuando en realidad nosotros no tenemos economías de escala como esta. Un último dato de color para los profesores existentes, para los profesores extranjeros, es que es obligatorio, por legislación, que existan los programas de integridad para licitar dentro del sector público estatal a nivel federal en la República Argentina, y que esos programas cumplan con los requisitos que prevé el artículo 22 y 23 de la ley 27.401 que acabamos de explicar. Muchísimas gracias y quedo abierto a cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran hacerme. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Profundo de todo lo que es, veo que tenés para seguir. Ahora queda abierta la posibilidad de preguntas. Todo aquel que tenga preguntas, que desee realizar preguntas, puede hacerlo, o bien en el chat, o bien por preguntas. Acá tenemos alguna en el chat. Bueno, Jorge Abubasali pregunta, ¿cómo se determina que el plan sea adecuado al riesgo? Además, ¿no traslada la ley la prevención a los particulares en función del plan? ¿Podría haber algún planteo que pudiera hacerse? Bueno, vamos por partes. Muy inteligente la pregunta del interlocutor. El problema del programa de integridad es que deja en manos de los particulares la relación al propio riesgo de la actividad de las personas jurídicas. Pero el artículo 22 termina diciendo, bueno, queda exigido que debe guardar relación con el riesgo propio de la actividad. Con lo cual, lo que está pasando, obviamente tomando en cuenta la dimensión económica, la capacidad, y la conformidad que establezcan los reglamentos. O sea, y la reglamentación es muy graciosa, porque la única reglamentación sobre compliance que hay es el compliance que dicta la Oficina Anticorrupción, que exige determinadas condiciones particulares para aquellos que licitan en el sector público. Pero no hay todavía una reglamentación que permita por sectores, salvo la Cámara Argentina, y esto lo digo con cierta ironía, la Cámara Argentina de la Construcción, después de, obviamente, el fenómeno que se llama acá, en el ámbito argentino, la famosa causa de los cuadernos, ha dedicado algunos trabajos al problema del compliance dentro de las empresas proveedoras del sector público de obra pública. No tenemos mucho para poder agregarte, que yo te diga, Jorge o doctor Abud, la posibilidad de decir, mire, la verdad que no tenemos un parámetro de guía. Lo único que hay, voy a repetir, es este programa o este modelo de programa de integridad que tiene la Oficina Anticorrupción, que si no mal no recuerdo, es un programa de integración también, o guía complementaria. El nombre es una resolución, buscala si querés, en la 36 del 2019, estaba buscando de la Oficina Anticorrupción, que es la guía complementaria para los programas de integridad en pymes, es lo único que hay más o menos para buscarlo. Y respondiendo de la pregunta en concreto, ¿cómo vamos a terminar buscando el asesoramiento en caso de que exista un factor para revisar cuáles son los programas existentes en el caso de una compañía? Vamos a estar buscando peritaje para poder determinar si realmente estamos en un modelo apto o no apto para reducir la producción, o que el defecto del programa sea atribuible también a una voluntad dolosa por parte de la dirección de la empresa. ¿Se entiende esto? Claro, Horacio. Acá tiene abierto el micrófono José María Salvatierra, que quiere hacer una pregunta. Adelante, José, lo escuchamos. José María Salvatierra tiene abierto micrófono y video para formular la pregunta si lo desea. Bueno, mientras, Horacio, estoy recibiendo preguntas por otro medio, y esta va orientada más que nada a cómo conciliamos esta ley o esta idea de la ley con, bueno, acá la pregunta concretamente se refiere a la capacidad de acción de las personas y de las personas jurídicas como destinatarios de las normas. Y yo creo que eso vos lo planteaste
vos lo planteaste muy bien y me da la sensación de que esto repercute en la mensuración de la pena, en la capacidad de culpabilidad, en la capacidad de acción. ¿Cuál es tu opinión Mira, sobre mi esto? opinión, hay un excelente trabajo hace unos años atrás, un trabajo de tener la tesis doctoral de la doctora Silvina Bacigalupo Samper, en idioma castellano, me parece que es lo más importante que se escribió sobre responsabilidad docentes ideales o responsabilidad penal de docentes ideales, donde terminamos siempre tratando de adaptar el derecho penal clásico, obviamente, a una modernidad donde los sujetos ideales terminan teniendo características muy singulares donde la capacidad de acción o a veces la culpabilidad misma son muy matizables. Una de las cosas que a mí me ha pasado a lo largo de la vida, y esto lo digo, la vida profesional, me dedico al derecho penal económico, es que muchas veces terminamos construyendo deberes funcionales o imputaciones normadas a partir de suponer que las personas jurídicas en realidad son una voluntad individual, o sea, que uno puede individualizar la voluntad y obviamente esa voluntad dirigida a una acción. Y esto, en realidad, en la vida real, y esto es terrible cuando lo digo, cuando uno ve el fenómeno criminal en las empresas, si bien puede ocurrir, son muy verticales, que tengan, obviamente, la posibilidad de individualizar la voluntad de un sujeto, muchas veces se deben a la suma de individualidades que terminan construyendo una responsabilidad institucional. Es muy raro. Alguno escribía muy bien cuando escribía una vez sobre este tema, decía, bueno, pero al fin y al cabo nosotros no podemos hablar de capacidad de acción, porque tenemos que hablar de capacidad institucional. Entonces tendríamos que ver cómo es la dimensión de la acción en concreto en el mundo real de estos sujetos que a partir de determinados roles funcionales propios y estatutarios pueden incidir en actividades criminales. Mi respuesta final es que lamentablemente la teoría clásica del delito choca en algunas partes con este fenómeno de la criminalidad económica. Choca, pero no porque busque chocar, sino porque todavía no hemos logrado adaptar de manera armónica y equilibrada las mismas cualidades que hemos logrado adaptar después de, qué sé yo, 100 años de construcción teórica, si ustedes quieren, de teoría del delito para las personas físicas, a un fenómeno que en realidad ha comenzado a aparecer a partir, por lo menos, de los primeros estudios que tienen las Naciones Unidas en la década del 80, y hoy en el mundo anglosajón, a partir de la quiebra de Enron en el 2001, si no lo recuerdo, y después, con la crisis económica, las subprimes han hecho eco en todo un manejo de lo que es la responsabilidad. No, recordemos algo que también es importante, estos fenómenos no son propios de la cultura continental europea, sino la modalidad o el sistema normativo continental europeo y latinoamericano termina adaptando fenómenos de una legislación que no se plantea disyuntivas como capacidad de acción o culpabilidad. Acepta directamente la responsabilidad objetiva del ente ideal y se terminan los problemas. ¿Está bien? Entonces nosotros tratamos de construir o armonizar fenómenos normativos o fenómenos jurídicos que no son propios de nuestra tradición legislativa. Le quiero recordar a la mayoría de los presentes que el Código francés adopta la responsabilidad de las personas jurídicas hace 20 años atrás, en la década de los 90. La primera reforma que lo dice la doctrina francesa tiene 20 años. La legislación española adopta este modelo hace 8 años atrás, en el 2010. Con lo cual yo no sé cuál va a ser el futuro de la dogmática de la persona jurídica. Si los juristas nos debemos, y esto en general no es mi campo de especialidad, pero los juristas clásicos en derecho penal general se ven un poco compelidos a este fenómeno de tener que adoptar, como hace Keynes o como lo hace el mismo Hills, la necesidad de adoptar una cierta compatibilización entre el modelo del principio de culpabilidad y la función del derecho penal, dado que es difícil muchas veces hablar en la práctica de una acción o capacidad de acción, y particularmente terminamos como en Haynes, que a mí me parece lo más sabio, que es terminar elaborando una cierta capacidad de acción en función de la gestión de la actividad empresaria que determine por defecto la necesaria dimensión social de la culpabilidad. ¿Se entendió? Sí, totalmente, Horacio.
hay trabajos también interesantes de Luis Gracia Martín criticando el tema. Lo que sucede es que digamos, desde raíz el derecho penal está pensado para la persona física. Entonces, el ingreso de estos institutos anglosajones nos complica un poco también, pero bueno, es como decís vos, es un desafío que algo habrá que pensar y habrá que ir trabajando. Acá te traslado el profesor Alexander Martínez Osorio, que es de El Salvador, de Centroamérica. Él, bueno, te felicita, obviamente, dice que se advierte que en la mayor parte de las legislaciones de América Latina buscan sistemas intermedios o de responsabilidad vicarial por el hecho de los agentes individuales a favor de las personas jurídicas. Parece que somos recios a una responsabilidad penal de la propia persona jurídica. Bueno, estas reflexiones giran en torno un poco a lo que venís diciendo. Y ¿cómo juega un poco? Vos hiciste mención a una cosa que me pareció francamente muy interesante, es, bueno, ¿qué pasa en países como los nuestros, particularmente Argentina, donde el motor de la economía pueden terminar siendo pequeñas empresas, el costo económico de soportar una situación de estas características, digamos? Yo ahora voy a hablar no como profesor de derecho penal, sino como abogado de la matrícula, con lo cual puedo explicar la incidencia que tienen todos estos sistemas hipernormados de riesgo y obviamente de administración de riesgo que tiene que ver más con el utilitarismo estadista o el manejo de los factores de riesgo a partir de cierto utilitarismo estadístico. Cuando se trata de pequeñas empresas, ya sea en materia de lavado de dinero, de criminal compliance, con esta ley, terminamos trasladando costos que la gente o el latino trata de cumplir con la formalidad de la ley, pero no con el sustracto de la ley. A ver si se entiende lo que voy a decir. Y el profesor salvadoreño va a entender perfectamente porque, como tenemos una raíz común, va a entender. Se cumple con la ley, se acata, pero no se cumple en realidad con la materialidad que la ley pretende. ¿Por qué? Primero por los costos, hay que tener algo muy claro. Seguir un programa de seguimiento, de detección, de actualización, que permita mejorar mecanismos de prevención, implica un costo para la empresa. Yo a veces cuando voy a pequeñas empresas, una de las cosas que más me divierte, y esto lo digo con cierta ironía, porque en realidad tendría que ponerme con cierta tristeza, es ver cómo el empresario o el directivo, muchas veces de entes con poco personal, me dicen, tengo que afectar mayor cantidad de personal administrativo que a la producción para responder al Estado que me vive pidiendo y demandando sistemáticamente información. ¿Por qué? Porque el Estado en ese management risk que hace de sectores pretende generar, mediante los mecanismos de prevención, mayor cantidad de flujo de información que en realidad de detección de datos. Pero pasa en todos los ámbitos, pasa con el lavado de dinero, que es terrible cuando se trata de pequeñas empresas o empresas que tienen que ver con el sector mutual, o el seguro, pasa con el fenómeno aduanero, o sea, la aduana sobredimensiona los requerimientos a todo agente de exportación o importación, a todo importador o exportador, y en materia tributaria es otra carga mayor. ¿Por qué? Porque termina el Estado cargándole al gran contribuyente requerimientos de información en relación a sus proveedores o eventuales negocios de menor tamaño, y uno ve que se han transformado las oficinas, por lo menos legales, de las compañías más grandes, en verdaderas oficinas para contestar requerimientos, y en las empresas más pequeñas, el problema es que tratan de cumplir con lo que se puede. Entonces vamos a aparecer un fenómeno que ya apareció, lo he visto en otros fenómenos cuando se empezaron a dar, copiar los manuales de integridad o copiar los planes de integridad, tratar de dar una apariencia de cumplimiento, pero cuando uno va realmente a la empresa, se da cuenta que no hay capacitación, no hay seguimiento, no hay detección, y mucho menos investigación interna de los ilícitos. Entonces va a aparecer un fenómeno muy simpático, que es muy latino, que es aparece el ilícito, o aparece la licitación, aparece el cohecho, aparece la malversación, la malversación de caudales públicos, o las negociaciones incompatibles, y la empresa para defenderse va a salir corriendo a buscar un programa que no tenía, va a tratar de dar capacitación, pero ya con el fenómeno instalado. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque en nuestra cultura toda esta idea de cumplir con o ser el buen corporate, the good corporate, no está instalada, ¿no? Nosotros no tenemos esa idiosincrasia de pensar que la disminución del riesgo para nosotros en el derecho penal se produce cuando se da el ilícito. No tenemos una cultura de la prevención, por lo menos en mi experiencia profesional, y hablando como abogado de la matrícula, me llaman cuando el ilícito ya se cometió, nadie me contrata, y esto es una realidad, y no contratan, salvo supuestos muy particulares, a dimensiones ya a escala de compañías multinacionales, que muchas veces adoptan estos programas porque sus casas matrices se lo obligan. No es que por una cultura interna, si pudieran los directivos de la compañía extranjera, creo que contagiados de nuestro natural incumplimiento, no le daría mucha importancia. O sea, lo que pasa es que por manuales operativos de sus casas matrices tienen que cumplir particularmente con la legislación interna del país de estadía o de residencia, sumado a que, obviamente, en el caso del capital norteamericano, está la ley Carter, si no lo recuerdo, de Foreign Corrupt Act, que es el caso de que se cometan ilícitos por parte de empresas norteamericanas con funcionarios extranjeros en terceros países, puede ser sancionada la compañía o la empresa en Estados Unidos por parte de la legislación interna. Con lo cual, para las empresas de capital norteamericano o de origen norteamericano, ya es un problema. Esto es lo que pasa en el fenómeno real. Yo les quiero recordar que la Argentina tiene un triste registro que es haber sancionado a la empresa Siemens en la SEC con una multa de $1.000 millones por un negociado, por lo que se llama acá negociado, o un acuerdo criminal en la venta o en la licitación por documentos de identidad que se concretó en la década del 90 con la administración del presidente Menem. ¿Está bien? Aclaro que en Alemania fueron sancionados todos los directivos, incluso los directivos de la filial argentina, pero nunca fueron sancionados por la República Argentina y está en materia de discusión la prescripción penal. Si da una respuesta. Muy claro, Horacio. O sea, fue la multa más alta de la historia de la SEC, creo que fue una multa más alta que tiene la historia de la SEC. La SEC es la Security Exchange Commission de Nueva York, que controla, que es la comisión de valores nuestra, pero el modelo americano. Porque Siemens oferta en Wall Street. No se olviden que muchas compañías, con el problema de la corrupción, tienen no solamente el factor de cumplimiento que tiene la legislación interna de sus sedes o filiales, sino tienen la problemática que al cotizar en la bolsa de Nueva York tiene una especie de extensión de jurisdicción, la legislación americana, que permite sancionar a las empresas que coticen dentro del mercado de valores americano. Bien, no sé si hay más preguntas, no sé Martín si tenés audio y querías decir algo. Porque tenía problemas con el audio. Bueno, si hay más preguntas las pueden volcar en el chat o si no levantan la manecilla, así vamos cerrando el encuentro de hoy y liberamos al profesor que con mucha amabilidad nos vino a ilustrar sobre esta temática. Bueno, Horacio, te agradezco mucho todo lo que nos has ilustrado sobre este tema. Acá, bueno, Jorge Abogosali dice que es excelente la exposición, Martín Alessandro Osorio también deja las felicitaciones y las gracias, y quiero recordarles a todos que nos vamos a encontrar posiblemente el 30 de septiembre con una temática a determinar, pero ya les vamos a cursar las invitaciones por si tienen interés de pasar a visitarnos, van a ser siempre bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, nuevamente. Los despido a todos. El agradecido soy yo, profundamente por la paciencia que tuvieron. No soy muy tecnológico, soy menos accidentado y bueno, espero haber sido lo más claro posible dentro de un tema que realmente es la modernidad, pero dentro de 10 años.